Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Presidente del Consejo de Defensa Nacional Miguel Díaz-Canel Bermúdez recorre provincias orientales afectadas por el huracán Melissa. Primer ministro cubano sostuvo encuentro con el supervisor general del Centro Rey Salman de Ayuda Humanitaria y Socorro del Reino de Arabia Saudita. República Bolivariana de Venezuela entregó donativo de 26 toneladas de insumos a Cuba para damnificados por el huracán Melissa. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Lo decía en titulares, el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorre las provincias afectadas por los embates del huracán Melissa. Lo acompañan en el periplo el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, y varios ministros. En su recorrido, Díaz-Canel visitó un centro de evacuación en instalaciones de la Universidad de Granma, donde están protegidos casi 400 pobladores de las zonas bajas del municipio Cauto Cristo. Luego llegó hasta las inmediaciones de Las Vegas del Río, más conocido como el Chapuzón, lugar emblemático de la ciudad de Bayamo, anegado por las aguas que trajo Melissa y que este jueves lucía su peor imagen. El huracán de recuperación vamos a ser nosotros ahora, aseguró el presidente en la capital granmense. En la empresa filial de Torcido de Tabaco para la exportación en el territorio de Jiguaní, el presidente del Consejo de Defensa Nacional comprobó los daños en el techo de su infraestructura ocasionados por fuertes vientos y estuvo en el centro del poblado donde conversó con los jiguaniceros y las autoridades municipales. El periplo de Díaz-Canel por el oriente cubano incluyó además los municipios santiagueros de Contramaestre y Palma Soriano, donde reconoció el trabajo que se está realizando, felicitó al pueblo santiaguero y autoridades y les transmitió un saludo del general de ejército Raúl Castro Ruz. En otro orden de informaciones, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, sostuvo un encuentro con el supervisor general del Centro Rey Salman de Ayuda Humanitaria y Socorro del Reino de Arabia Saudita, en el cual se ratificó que el país árabe apoyará a Cuba en el proceso de recuperación luego del paso del huracán Melissa. Veamos. Dar la bienvenida al primer ministro Manuel Marrero Cruz en la sede del Centro Rey Salman de Ayuda Humanitaria y Socorro, el supervisor general de la institución, Abdallah bin Abdulaziz Al Rabia, expresó que los corazones y oraciones del pueblo saudita están junto a Cuba tras el paso devastador del huracán Melissa. Durante el intercambio, las autoridades del centro ratificaron la voluntad de contribuir a la recuperación como símbolo del respeto y la admiración por la mayor de las Antillas. En declaraciones a la prensa, el jefe de gobierno detalló que el gesto solidario del Reino de Arabia Saudita es una muestra de la cooperación y apoyo mutuo en la esfera internacional. Un fuerte saludo y abrazo del pueblo de Cuba al pueblo de Arabia Saudita. Estamos muy distantes geográficamente, pero estamos muy cerca de corazón y de pensamiento. Siempre ambos países hemos cooperado en la esfera internacional y hemos manifestado siempre la solidaridad en ambos sentidos. Marrero Cruz explicó que a partir de una información preliminar sobre las afectaciones, se puntualizaron los detalles para materializar la ayuda ofrecida por Su Alteza Real Mohammed bin Salman Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero y primer ministro de la nación árabe. Ayer fui recibido por el príncipe heredero y me dijo que una vez más Arabia Saudita iba a ayudar, iba a apoyar a la recuperación de los daños causados por este huracán. Ahora acabamos de tener una reunión con el Centro de Ayuda Humanitaria y Socorro, donde se ha reafirmado ya y se han puntualizado los detalles para materializar esa ayuda. En nombre del pueblo cubano, el primer ministro aseguró sentirse muy honrado por la contribución material y financiera del reino. Le agradecemos al rey, al príncipe heredero, le agradecemos
a este centro de ayuda humanitaria, al supervisor general por toda esa solidaridad y por el apoyo material y financiero que nos van a facilitar. De igual modo, resaltó la acogida en esta su primera visita al país de la península arábiga, en el umbral del 70 aniversario del establecimiento de las relaciones bilaterales. Yo les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el bloqueo ha causado daños y perjuicios estimados en 7.556 millones de dólares. 7.556. Esto significa que el daño del bloqueo en comparación con el periodo precedente ha crecido en un 49% a resultas de las medidas adicionales de endurecimiento del bloqueo aplicadas en los últimos 12 meses. Ya volvemos, momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa de nuestro país. Vamos a comenzar el recorrido por el sitio Cuba Sí. Conocemos el titular, Morales Ojeda, la mejor ayuda es levantar el bloqueo. Ampliamos esta información. Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y secretario de organización, calificó de indignante desde su perfil en Facebook el pronunciamiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre el ofrecimiento de ayuda humanitaria a los damnificados por el huracán Melissa en el oriente del país. Morales Ojeda declaró que si existiera una voluntad real de apoyar al pueblo cubano, Washington habría levantado sin condicionamientos el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 6 décadas, recrudecido en los últimos años y eliminando a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. El Estado cubano ha demostrado que esa política provoca limitaciones severas en el acceso a insumos, financiamiento y también donaciones internacionales, lo cual agrava los efectos de fenómenos meteorológicos como el Melissa que acaba de pasar por el oriente del país. Vamos a pasar a otras informaciones ahora desde Prensa Latina. Conocemos el titular, ponderan aporte de Cuba al desarrollo de la ciencia de Zimbabue. También ampliamos esta información. La ayuda de Cuba en la preparación de profesionales de Zimbabue fue reconocida hoy durante la 24ª graduación de la Universidad de la Educación de las Ciencias de Bindura, BUCE por sus siglas en inglés, en presencia del presidente y rector Emerson de Mnangagwa. Unos 2.000 estudiantes culminaron diversas facultades de la prestigiosa Casa de Altos Estudios y cuyo origen estuvo en la asistencia en materia educativa de la nación caribeña desde finales de la década del 80 del pasado siglo, después de la independencia de ese país. La BUCE forma parte del programa de cooperación entre Zimbabue y Cuba, con la presencia de varios profesores de la isla, quienes asistieron a la ceremonia con la presencia del ministro consejero de la embajada, Luis Enrique González Acosta. Vamos a pasar ahora desde la red de redes a conocer otros titulares. Granma publica estrenos en la nueva temporada del Ballet Nacional de Cuba. Ampliamos el titular. Obras como Espejo, de Mundo conforman la próxima temporada de presentaciones del Ballet Nacional de Cuba bajo la dirección general de la primera bailarina Biensay Valdés en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, que combina estrenos recientes y piezas del repertorio internacional de actualidad. Espejo abrirá el programa de las primeras funciones este fin de semana. Se trata de una coreografía creada por el australiano David Jonathan, especialmente para la compañía, con música de Camille Saint-Saëns y Heitor Villalobos. Durante la segunda semana de la temporada prevista para los días 7 y 8 y 9 de noviembre, se incluirán Love, Fear, Loss, también de Ricardo Amarante, con diseño de vestuario y luces del propio coreógrafo y música de Edith Piaf, Margaret Monon, Jacques Brel y Charles Dumont, en una transcripción para piano de Natalia Shepurenko.
Con esta información ya ponemos punto final al recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Les propongo hacer una segunda pausa informativa. Al regreso tendremos más informaciones. Lo anunciaba en los titulares, una aeronave venezolana arribó a Cuba cargada con un donativo de insumos médicos, alimentos y materiales de construcción como gesto de solidaridad ante los daños del huracán Melissa en el suroriente del país. El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil Pinto, encabezó la entrega. Luego, durante un encuentro en La Habana, el mandatario fue recibido por el ministro interino de Relaciones Exteriores de Cuba, Gerardo Peñalver Portal, y otros funcionarios, y destacó que este apoyo responde a la hermandad que une a ambas naciones, reafirmando los históricos lazos de la Alianza Bolivariana. Su intervención coincidió con el aniversario del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, firmado el 30 de octubre del año 2000 por los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez. A continuación compartimos fragmentos de sus declaraciones. Así como Cuba salió al frente a apoyar la revolución bolivariana en el año 2000, recién llegando al poder, hoy Venezuela viene a un mensaje de solidaridad, de apoyo, y más que solidaridad y apoyo, a involucrarse en lo que tiene que ver con el bienestar del pueblo cubano, que hoy afecta por una catástrofe natural. Igualmente, hemos transmitido al gobierno cubano, de parte del presidente Nicolás Maduro Moro, a su presidente Miguel Díaz-Canel, al general de ejército Raúl, hemos transmitido un mensaje además de solidaridad, de felicitación por el contundente éxito en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas. Una batalla, como lo ha dicho el presidente Maduro, una batalla no solo una victoria de Cuba, importante, de su Cancillería, de su diplomacia, de su gobierno, del presidente Díaz-Canel, del general Raúl, sino ha sido una victoria del mundo libre. Haber derrotado la maquinaria del chantaje, la maquinaria de la extorsión, toda la maquinaria de guerra diplomática que se desplegó desde el imperio norteamericano fue derrotada por la valentía, por el argumento, por la verdad que ha expuesto el pueblo cubano. Así que son momentos de lucha, son momentos de acompañamiento, son momentos de solidaridad y son momentos también de esperanza que estamos construyendo un mundo nuevo, multicéntrico, pluripolar. Y con estas declaraciones finaliza Noticias.cu. Gracias por su compañía. Le invito a que se quede en sintonía de Cuba Visión Internacional si es de los que gusta estar bien informado en cuanto al acontecer deportivo. Ya se encuentra todo listo para ofrecerles con Arián Alejandro y Ernesto Arturo Santana, Zona Deportiva. Soy Yaulén Arévalo. Excelente jornada. Hola, muy buenas, sea bienvenido a Zona Deportiva en esta emisión de viernes, jornada de análisis. Estaremos hablando de dos temas relacionados con el deporte cubano. Comenzamos con la convocatoria de un torneo que inicia hoy, un evento múltiple. Les hablamos de la Copa Panamericana que se celebra en Santiago de Chile, los Juegos para atletas discapacitados que están y que comienzan a partir de hoy en la capital chilena y será hasta venidero mes de noviembre, participación hasta de 24 para atletas cubanos. Sobre el tema hablaremos con Arián Alejandro, a quien ya le doy la bienvenida. Saludos, Ernesto, para ti y por supuesto para el colectivo y los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla en Zona Deportiva. Juegos Panamericanos juveniles. Yo creo que un poco también dándole continuidad a una idea continental que surge con los Panamericanos Junior, que también se extiende a los atletas también llamados no convencionales y que busca un poco también encontrar en cada una de estas naciones
¿Cómo marcha esa cantera, esa reserva, esa capacidad de generar atletas? Claro, aquí siempre matizamos, incluso enfocándolo en Cuba, siempre recordar que las personas en situación de discapacidad en un país no son mayoría, son minoría. Sí, sacar atletas es realmente mucho más complejo por la cantidad, porque muchos ni siquiera se dedican a temas deportivos, más allá que el deporte sea una vía de inclusión importante. Entonces, por ejemplo, la delegación cubana son 28 atletas, van a estar en solo 4 deportes, el parajudo, el paratenis, paraatletismo, que es una de las disciplinas o la disciplina que más con 12 ha aportado, no solo los que más lleva, sino la que más ha aportado a lo largo de la historia del mundo de los paratletas en nuestro país. Y bueno, también el parapesas va a ser el otro deporte en el que Cuba va a estar incluido. No se va a estar, por ejemplo, en deportes colectivos, ni en el parabaloncesto, ni en el gotball, que es un deporte sí muy ya del mundo de personas en situación de discapacidad visual. Yo creo que eso habría que revisar a lo largo de este ciclo y de los próximos, la ausencia de Cuba generalmente en deportes colectivos. Cuesta mucho Cuba participar en deportes colectivos. Fíjese que los resultados en nuestro país son de deportes individuales, sobre todo, repito, en el atletismo o el paraatletismo. Mire, otra disciplina que ha brindado mucho para nuestro país a lo largo de la historia es la paranatación. No se va a estar tampoco en paranatación. Eso va enfocado a lo que te comentaba, ¿no? Que hay épocas en las que a lo mejor puedes obtener atletas o puedes sacar atletas en disciplinas, en otros momentos no, porque socialmente las personas en situación de discapacidad visual son minoría, y sobre todo en un país envejecido como el nuestro, pues es más difícil. No obstante, yo creo que es un poco mostrar el camino de quiénes van a ser las figuras a comandar para próximos ciclos paralímpicos, y bueno, esperar a ver al venidero 9 de noviembre. Sabemos que por las características de lo que son los eventos de atletas no convencionales, se suele tener actuaciones relevantes, una figura es capaz de sacar más de una medalla. Vamos a ver si esto puede ocurrir en este caso para Cuba, unos juegos que comienzan en la noche de nuestro país, bueno, en Chile, y que se van a extender, repito, hasta el próximo 9 de noviembre. Efectivamente, vamos a ver cómo le va a Cuba en esta segunda participación en este tipo de eventos. Vamos a cambiar de tema con el objetivo de mantener los resultados de la pasada edición en los Juegos Escolares Nacionales. Los atletas cienfuegueros en el área de velocidad ya están de vuelta en los entrenamientos. Al tema nos acerca el colega Primitivo González. Desde el inicio de cada curso escolar, una de las preparadoras del área de velocidad en Cienfuegos con resultados históricos en la cita de los colegiales, Ania González Mejía, por lo general en la apertura de cada periodo, con una mezcla de atletas de nuevo ingreso y otros de experiencia competitivas, con su maestría deportiva se las ingenia para lograr motivación y armonía entre los de nuevo ingreso y experimentados. Rumbo a los compromisos deportivos de 2026, donde ese tercer lugar histórico del deporte rey cienfueguero en los Juegos Escolares anteriores motiva a entrenadores y atletas, tienen el propósito de mantener o mejorar sus resultados del año anterior. En tal sentido, entrenadores y atletas comentan. Las expectativas, bueno, bien altas. Tengo una niña que repite la categoría escolar, el 15-16, así que con ella aspiro a buenos resultados, y la otra que es nueva en la categoría, pero sé que va a dar lo mejor de ella en la competencia. El año pasado era último año escolar y cogí una medalla de oro, una de plata en mis eventos, en el 100 con valla y el 4 con valla. Y en los relevos, el relevo fue mixto, cogimos oro, y en los relevos 4 por 100 y 4 por 400 cogimos bronce en los dos relevos. Este año soy primer año juvenil y pienso alcanzar las mismas medallas que acá, pienso alcanzar 2 oros. Cogí bronce en 200 y quedé cuarta en el 100 con valla. ¿Y este año cuáles son tus aspiraciones? Ganar el 200 y poder coger unos buenos resultados en el 100 con valla. Este año para en los Juegos Escolares competir bien y tener un buen resultado. En la versión 61 de los Juegos Escolares, Ania, con 2 atletas concursantes en el evento escolar, conquistaron 6 preseas, 2 de oro, 1 de plata y 3 de bronce. De vuelta a los entrenamientos, con nuevos bríos, entrenadores y atletas se empeñan en continuar alcanzando éxitos en sus nuevas confrontaciones deportivas. Y vamos con más noticias del acontecer cubano. Vamos a dialogar acerca de la posible convocatoria que se dará a conocer el próximo lunes 3 de noviembre del equipo Cuba que estará en la Copa América, la primera edición de este evento. Si de béisbol se trata, está claro que siempre puede haber polémica, pero ¿qué te preocuparía no ver en esta selección de 27
cuando ya se reduzca la cifra de 59 a 27 en este equipo Cuba que va a participar en este novedoso torneo? Es una interesante pregunta, Ernesto, porque generalmente uno se lanza a la piscina de manera previa pensando que hay atletas que pueden estar. A mí me preocuparía, una vez más, no ver a lanzadores que desde el punto de vista del relevo lo hacen a un altísimo nivel en nuestra serie nacional y que se vuelva a tener entre 13, 14 lanzadores, la cantidad que se lleve, 12, que más del 80% sean abridores, porque eso después te condiciona mucho a la hora de conformar el staff. Y sí, me dirán que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no sé si va a estar o no, Fran Luis Medina, que es un pitcher que ha sabido alternar las dos variantes, es decir, un abridor en la Liga Italiana, un abridor en Cuba, pero que también ha sido capaz de ser relevista con categoría en Liga Élite, por ejemplo, en el título que gana Matanzas. Todo eso es cierto, pero no todos tienen esa capacidad, por algo que te mencionaba antes de entrar al set. Hay abridores cubanos que su whip, promedio de envasado de los rivales, es alto, no solo por lo que le puedan conectar, sino por el descontrol que poseen. Si esos abridores los vas a usar como relevistas, entonces es un hándicap que tienes traer. Normalmente se dice que el relevista debe ser un pitcher muy controlado, y más como se maneja el picheo en Cuba, que los relevistas generalmente no vienen abriendo inning, vienen generalmente cuando se complica el abridor. Entonces yo creo que en ese sentido me preocuparía no ver a relevistas con rendimiento de sobra para estar en equipos Cuba que no estén. Me preocuparía qué va a ocurrir, por ejemplo, en los jardines con un pelotero como Leonel Moas, que la está rompiendo literalmente en la serie nacional. ¿Qué va a ocurrir con ese pelotero joven, talento? Y de manera general creo que la expectativa es ver un 80-85% de lo que han sido los equipos cubanos en los últimos años. Algunas incorporaciones seguramente habrá de peloteros jóvenes, vamos a ver si algunos de estos del sub-23, que han tenido oportunidad de brillar no solo en la serie nacional, sino en el último premundial de la categoría, donde estuvimos a punto de no alcanzar el objetivo, ojo, que nunca se descuide eso. Pero bueno, de manera general lo que espero es ver un 80-85%, te decía, de repetir los equipos de los últimos años. De este sub-23 creo que está claro la convocatoria de Raidel Sánchez, el pelotero santiaguero, por las declaraciones ofrecidas. Germán Mesa, nuestro periodista del... Claro, también, pero hace entender que tiene una predilección y además es un hombre, si llevas dos receptores, también cubre la receptoría, puede hacer bullpen, es joven, desarrollarlo. Creo que está, que se cae de la mata, que son 26 y Raidel Sánchez, lo que yo entiendo. Y lo que usted apuntaba sobre los lanzadores relevistas, es cierto que pasa en nuestro béisbol, porque cuando aquí un lanzador tiene un nivel mayor, casi siempre se busca que sea abridor. Entonces tenemos muy buenos lanzadores abridores, que lo que usted dice, hay muchos que tienen un promedio de envasado por boleto alto y que como función de relevo eres estéril en cuanto a tu función si tienes este inconveniente, pero que termina sucediendo en nuestro país. Cuando tú hablabas de los relevistas, aquí yo pienso en Fernando Betanzos, pienso en Yanquiel Mauri, pienso en Fran Ernesto Herrera, que son lanzadores que a veces cuesta verlos en equipos Cuba porque hay una convocatoria de abridores bastante grande. Y que ya están, Ernesto, especializados en ese rol. Por ejemplo, Fran Ernesto Herrera es el mejor setup de la pelota cubana. Aunque a veces vienes del sexto o séptimo o lanza 3 innings en un partido, pero si se usara como debiese, es el mejor setup de la pelota cubana. Algo que pudiera convertirse también Fernando Betanzos, un lanzador de 2 entradas, es decir, de ese relevo intermedio de sexto, séptimo o séptimo y octavo. Y que ha estado los dos con números aceptables. Y aquí tenemos que tener cuidado con estadísticas como, por ejemplo, nos puede engañar. Yo estaba revisando Michel Cabrera, que ha aportado mucho. Máximo en salvados y entre los mejores en ganados. 7 y 5, 7 salvamentos, 5 victorias. Pero es que cuando vas a los números, le bateas más de 300, más de 5.23, el promedio de carreras limpias. Son estadísticas que hay que tomar en cuenta. Ha tenido, yo creo, lo comparto con todo el respeto, suerte cuando ha estado con el equipo Holguín, aunque también ha sacado buenos outs y que ha dado muchas victorias. Más allá de la suerte, a los Cachorros. Más allá de la suerte, es decir, son parámetros. Lo mismo ocurre en la ofensiva. A veces que tiene un pelotero que batea 370, no lo es todo. Hay parámetros modernos en el béisbol, el promedio de envasado, es decir, el producir después de 2 outs. Hay características que hay que mirar en determinados peloteros que en Cuba todavía no se miran de cerca y que por eso a veces evitamos tener a este tipo de peloteros en la convocatoria. Por ejemplo, en el picheo, cuando veía la prenómina, había un Yander Bravo, que es un pelotero o un lanzador en el que hay esperanzas en las tunas, que se convierte realmente en un líder de staff, pero un pelotero que estaba por encima de 5 de limpias. A ver, que esté en la prenómina porque se le ve talento, correcto, pero no es un pelotero para tener en cuenta todavía. Y pongo el ejemplo de Yander Bravo, pero puede haber otro. Hay muchos.
Y el debate no se acaba, pero el programa sí. Tenemos que recesar transmisiones y volveremos el lunes en una nueva emisión de Zona Deportiva. Hasta entonces, muy buenos días.